A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A veces cuando recordamos los malos tiempos y los errores humanos, no siempre podemos decir hubo una época, porque en muchas partes del mundo esa época todavía no ha pasado. Hubo una época que todavía se extiende hasta nuestros días, en la cual, por ejemplo, los humanos eran perseguidos por su forma de pensar y sometidos a los peores tormentos. Pero llegaron las diferentes religiones y filosofías con personajes como Confucio, Buda, Mahoma y Cristo, que intentaron predicar el respeto entre los humanos. Sin embargo, algunos de sus seguidores fanáticos enloquecieron y sumieron a la humanidad en una noche de persecuciones y tormentos, traicionando los principios defendidos por aquellos lejanos maestros. Y luego, cuando los seres humanos se atrevieron a pensar que a los reyes no los había puesto ningún dios en la tierra y que los pueblos deberían elegir a sus gobernantes, la persecución pasó a la política. Y René Descartes, el filósofo francés, en búsqueda de la verdad, dijo: pienso, luego existo. Pero la realidad del mundo llevó en medio de ironías a que muchos dijeran: pienso, luego estoy en peligro. Pienso, luego soy perseguido. Pienso, luego estoy prisionero. Para que todos podamos pensar sin miedo, y sin miedo decir lo que pensamos, para eso, un día como hoy, 1 de octubre de 1962, los ingleses Peter Benenson y Sim Wright fundaron Amnistía Internacional. Desde entonces, Amnistía Internacional se ha dedicado a denunciar a los verdugos y represores de todos los colores. Y aunque Amnistía no ha cambiado el mundo todavía, tampoco lo ha dejado tal como lo encontró. Las principales noticias del día. Titulares. Ministerio del Ambiente liderará restauración de ecosistemas dañados por incendios. Clientes con créditos hipotecarios del BIES deben elegir la aseguradora de su preferencia. Negocios deben entregar facturas físicas si no tienen energía, recordó el Servicio de Rentas Internas. En el segmento de opinión, la inversión directa extranjera. Los editoriales serán de Martín Pallares. Pavel Muñoz es un superhéroe. Roberto Aguilar, el prófugo miente como respira. Noticias del día. Ministerio del Ambiente liderará restauración de ecosistemas dañados por incendios. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, informó que liderará un proceso sistematizado de restauración ecológica de ecosistemas afectados por los incendios forestales que han ocurrido en diversas partes del Ecuador. Con base en el procedimiento técnico, las acciones de restauración deben arrancar cuando el fuego haya sido sofocado totalmente y una vez que el suelo se haya enfriado. Esto en un lapso no menor a 30 días, indicó en un comunicado. Apuntó que durante las próximas 3 semanas se levantará un diagnóstico y cuantificación del área afectada a fin de que en los 3 meses posteriores inicie el proceso de restauración. Dicho proceso incluye labores de preparación del suelo, estabilización de taludes, selección de especies nativas, logística y la coordinación de equipos de trabajo. Una vez cumplidas estas etapas, iniciarán las jornadas de restauración con el despliegue de las brigadas que cumplirán labores de limpieza de escombros y retiro de especies invasoras para continuar con la reforestación de especies nativas en espacios cerrados que faciliten su desarrollo. Tras un mes de haber plantado las especies, se hará un monitoreo y habrá mantenimientos constantes para asegurar la supervivencia de las plántulas o arbustos. Luego, cada 2 meses se debe evaluar el crecimiento de la zona reforestada y confirmar la erradicación de especies invasoras para finalmente, 6 meses después de la reforestación, constatar el crecimiento de las plantas en la zona acondicionada. En el proceso de restauración se coordinarán acciones con instituciones públicas, privadas, actores de la sociedad civil y con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de contar con la presencia de estudiantes universitarios en el proceso.
Según cálculos oficiales, en total han ardido más de 39.000 hectáreas de cobertura vegetal en el Ecuador desde inicios de año a causa de incendios forestales. El 80% desde agosto, cuando se recrudeció la sequía y los fuegos se multiplicaron. Clientes con créditos hipotecarios del BIES deben elegir la aseguradora de su preferencia. A partir de mañana, 1 de octubre, los usuarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, con préstamos hipotecarios, deben escoger en el portal web de la entidad de manera obligatoria la aseguradora de su preferencia para el seguro de desgravamen. En ausencia de esta elección, se entenderá por aceptada su permanencia con la compañía de seguros que actualmente ampara su crédito hipotecario, explicó la entidad en un comunicado publicado en redes sociales este 30 de octubre de 2024. El seguro de desgravamen es un servicio que permite cubrir al afiliado o jubilado ante una enfermedad o muerte, de manera que es la aseguradora quien paga el saldo de la deuda al BIES. En la página web del BIES, en la sección hipotecarios, está disponible la opción seguros hipotecarios. Al marcar allí, los usuarios encontrarán información sobre la cobertura de Hispana Seguros, la empresa de seguros que ofrece al banco para créditos hipotecarios. El banco aclara que conforme a la reforma integral al manual de crédito del BIES, los clientes podrán contratar por su cuenta el seguro de desgravamen con otra compañía de seguros que esté legalmente constituida en Ecuador. No obstante, esas pólizas deben ser previamente revisadas y aceptadas por el BIES. El banco se reserva el derecho de no aceptar dichas pólizas en caso de que las mismas no cuenten con las debidas coberturas o resguardos que como institución financiera acreedora requiere, recalca la entidad. El Banco de los Afiliados del BIES mantiene prorrogado el contrato con Hispana de Seguros, que tiene un costo anual de casi $60 millones. Negocios deben entregar facturas físicas si no tienen energía, recordó el sistema de rentas internas. En casos de emergencia como los actuales cortes de luz, los negocios deben utilizar facturas físicas para sus transacciones de venta, recordó el Servicio de Rentas Internas SRI en redes sociales. Desde noviembre del 2022, con la Ley de Desarrollo Económico, todos los contribuyentes con registro único de contribuyentes están obligados a emitir facturas electrónicas. Esta disposición es obligatoria para personas naturales o empresas de todos los tamaños. Solo los negocios populares del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, pueden emitir comprobantes como notas de venta de manera física. Pero si hacen una transacción donde un cliente requiere una factura, tendrán que hacerlo de manera electrónica. Los negocios populares son aquellas personas naturales con negocios que tienen ingresos brutos anuales de hasta $20,000. Incluso los emprendedores del RIMPE cuyas ventas sean superiores a $20,000 están obligados a emitir facturas electrónicas. Pero, ante la actual emergencia eléctrica, el SRI recordó a los clientes que pueden utilizar facturas físicas. Entrevista del día. Hugo Espina, abogado penalista, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre lo que significa un conflicto armado no internacional en el Ecuador y cuáles son sus consecuencias. Escuchemos lo que dijo. Bueno, realmente yo había hecho algunas reflexiones sobre este conflicto armado no internacional que nosotros tenemos, el famoso CANI, que se le denominó por sus siglas, pero en realidad lo que se hizo fue calificar a 22 grupos terroristas en el Ecuador, establecer que había un ataque sistemático en contra de la estabilidad del Estado, de la estructura del Estado, en contra de las entidades de seguridad del Estado. Pero que hemos tenido en la práctica durante estos 10 meses de combate contra estos grupos terroristas, una serie de detenciones de gente armada, desarticulada, que se les vincula a hechos delictivos no terroristas. Entonces creo que el concepto está mal llevado desde su génesis, cuando nosotros hacemos una calificación de actos terroristas, pero no entendemos que un acto terrorista implica que este grupo terrorista forme células con un fin específico para desarticular a la seguridad estatal, para desarticular la respuesta del Estado frente a ciertas emergencias o para simplemente generar estados de conmoción o alerta como los que vivió Quito la semana pasada.
Nosotros no podemos ser ciegos a que hay coincidencias de orden político que generan una serie de incidentes muy similares a lo que pasó en Brasil con la quema de las quemas amazónicas que tuvo que enfrentar el gobierno de Bolsonaro, o lo que sucedió en Argentina o en Chile, ¿sí? De sistemáticas ataques a las ciudades justamente mediante el provocar incendios forestales, y que aquí lamentablemente han sido catalogados como tal, porque Fiscalía ha iniciado acciones judiciales por quemas forestales. Entonces las personas que están enfrentando en este momento acciones judiciales en su contra es por quemas forestales, porque no se ha podido por parte de la institución de investigación, que es la Policía Nacional en primera instancia, el poder estructurar que estas acciones fueron Terrorismo. actos de O terrorismo. sea, por más que el presidente diga tiene que juzgarse, tampoco es tan fácil porque hay leyes que lo impiden, ¿no? Sí, y en los fiscales se van a quedar con la información que reciben. Entonces, si nosotros no podemos articular a estas personas con un grupo de delincuencia organizada calificado hoy como terrorista, si no se puede estructurar esta acción con una tendencia política que busca desestabilizar al gobierno o mostrarlo, porque este es un gobierno de reelección, no nos olvidemos que es un presidente que acaba de lanzarse a una reelección y que tiene, de acuerdo a los porcentajes de intención de voto, tal vez una buena expectativa de poder recuperar, volver al poder ya en un periodo completo. Entonces, las acciones de desestabilización del gobierno, las acciones de mostrar a un gobierno débil, mostrar a un gobierno incompetente frente a las necesidades del país, evidentemente tiene que haber un trasfondo político, pero si la investigación no puede atar, no puede unir estos vasos comunicantes entre la acción que se ejecuta en territorio con la intención política, con la vinculación a las acciones, más allá de lo que puedan decir las redes sociales, la Fiscalía va a seguir juzgando lo que se le presente, que son quemas forestales. Que yo en este momento, por ejemplo, no he escuchado que se haga un metaperitaje para que pueda determinar cuánto le costó al Estado ecuatoriano el despliegue de 2 helicópteros de Fuerza Aérea para que pueda hacer el combate de los incendios, el despliegue de los helicópteros de la policía y de los propios bomberos, cuánto le ha costado la movilización de personal, y lo más grave de todo, el daño ambiental causado tiene que ser de alguna manera cuantificable para poder determinar la reparación integral que estos pirómanos o que estos terroristas generaron en contra de la ciudad. Además, hay un tema que tiene que ser analizado de una manera profunda, que es, no fueron hechos aislados, es decir, así es, no fue solamente en Quito, fue en todas las provincias del país, ¿no? Se da en la Sierra Central una secuencia de incendios forestales de muy difícil control, ¿sí? En áreas críticas, en momentos críticos, ¿sí? Y todos en simultáneo, ¿no? Entonces, no es un hecho que pueda manejarse y no debe manejarse como capturamos al señor que estaba con la caneca de combustible y hasta ahí llegó la investigación. De hecho, el famoso Intercrímenes nos obliga a ir muchísimo más atrás. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era su manejo económico? ¿Tuvieron un incremento patrimonial? ¿Recibieron depósitos? ¿Qué pasó con ellos antes de los eventos, durante los eventos e inclusive quién está financiando sus defensas? ¿Cómo se está manejando las cosas? Entonces, nosotros hemos visto, como digo, desde que arrancó este conflicto armado no internacional, una secuencia de hechos violentos que siguen siendo juzgados. En inicio, recordemos que tuvimos cerca de 10,000 detenidos, todos por terrorismo, pero en la práctica salieron de los 10,000, más de 9,600 salieron de forma casi inmediata porque no se configuraban hechos de flagrancia en unos casos y en otros no se podía vincular a un acto terrorista o no se les podía vincular a estos grupos calificados como terroristas de forma directa. Entonces hay un divorcio muy peligroso entre lo que es la acción en territorio por parte de Fuerzas Armadas y Policía, que todos los días hacen un gran esfuerzo, que es imposible de no reconocer el trabajo que realizan las instituciones del orden en la calle, pero de igual manera son ellos los primeros en presentar sus quejas, su protesta, porque en la parte de judicialización detienen a cientos de personas e igualmente quedan libres. El día de ayer justamente se detenía una persona con 30,000 municiones.
O sea, por Dios, pensemos, ¿para qué está diseñado 600 alimentadoras, 30.000 municiones, un número indeterminado todavía de fusiles de asalto? Entonces, esto no son hechos aislados, y si se sigue manejando simplemente como tenencia de armas, municiones y explosivos, ¿sí? Seguimos desnaturalizando la naturaleza. Fallando el sistema judicial, son las leyes. ¿Qué está fallando, Hugo? Yo creo que hay una desarticulación, porque aquí debería haber una gran mesa nacional. Si estamos en un conflicto armado no internacional, deberíamos estar sentados todos en esta mesa para decir, función judicial, ¿sí? Esta es su obligación. Esto es lo que nosotros esperamos de ustedes. Esto es lo que nosotros estamos produciendo como policías. Y si tienen falencias, policía y fuerzas armadas, la función judicial, la fiscalía es la llamada a decir, ustedes no me están entregando los insumos necesarios para que se pueda combatir el terrorismo nacional. Jimena Ronerra es abogada especialista en Derecho Constitucional. Habla sobre el reglamento para elección de fiscal general. Veamos la nota. En efecto, me parece que hemos hecho una presión importante de parte de la ciudadanía, no digo solamente de parte de Gurden. Ha habido grupos importantes de ciudadanos que se han pronunciado respecto a este cuestionamiento, a cuestionamientos de forma, ¿no? Y un poco también de fondo del reglamento para el nuevo fiscal o la nueva fiscal general del Estado, dada la importancia del proceso. El Colegio de Abogados de Pichincha también, digamos, de alguna manera ha establecido sus observaciones. Han habido también conversaciones con estudiantes. Creo que todavía falta socializar un poco más el reglamento, ¿no? Por lo menos desde Gurden no hemos tenido la oportunidad de aportar como quisiéramos con el tema, y esperaríamos que el Consejo de Participación nos permita a efectos de poder, digamos, colaborar con esta creación o esta construcción normativa. ¿Qué cosas no deben estar en el reglamento? Bueno, hay algunas cosas que podrían ajustarse. Yo creo que lo importante de esto es insistir en que el reglamento tiene que ser mejorado precisamente en esta idea de atender a la importancia del proceso sin que esto implique retardar, ¿no? Eso es justamente lo que no se quiere, retardar el proceso, porque la idea no es que la fiscal se prorrogue en funciones. Una de las cosas que hemos cuestionado o que se ha cuestionado no solamente de parte de Gurden, sino de algunos abogados, incluso esa fue, digamos, la razón por la cual se presentó la medida cautelar, y es el que se establezca como una de las prohibiciones el que participen profesionales del derecho que han patrocinado en algunas causas. Si bien existen causas que están relacionadas con narcotráfico, digamos, con estos temas justamente que hemos estado evidenciando como graves, pero también existen algunos otros delitos que podrían derivar en un castigo al ejercicio de la profesión, ¿no? Otra de las cosas que se ha cuestionado es cómo se están estableciendo los puntos o el puntaje, un poco señalando que no existe una mayor carga en cuanto a lo que tiene que ver con el tema académico. Por ejemplo, aquel que tiene un PhD tiene apenas 2 puntos más que el que tiene una maestría. Y ahí hay una diferencia, digamos, muy grande académicamente hablando para quien tiene un grado académico de PhD versus el que tiene un grado académico de maestría. Entonces, estas son algunas cuestiones de forma que el Consejo debiera atender. El tema de los abogados, de haber sido abogado de quién haya cometido o de quienes hayan cometido aproximadamente 35 tipos penales. ¿Eso podría también ser injusto o no garantizar una probidad? ¿O es más importante a quién defendiste que lo que tú hiciste? A ver, es importante tener en cuenta algunas cosas. La primera es que todos tienen derecho a la defensa. Entonces, si bien existen crímenes execrables en la sociedad, que todos cuestionamos y que en efecto han minado mucho el tema de lo que está sucediendo en el país, o han abonado mucho en los problemas que tienen que ver con el país, pero el abogado tiene que actuar en el ejercicio de su profesión, ¿no? Primero eso, ¿no? Ahora, claro que también dentro de este grupo de delitos, existen delitos que podrían no ser tan vinculados a este tema de narcotráfico, de los grupos de delincuencia organizada, como el terrorismo, ¿no? Y eso es algo que se ha insistido desde Gurden. Por ejemplo, los crímenes o los delitos que tienen que ver con causas ambientales de defensa de derechos de la naturaleza generalmente se juzgan como delitos de terrorismo. Entonces,
estamos también castigando al abogado que defiende, o posiblemente al abogado que defiende a una persona defensora de los derechos de la naturaleza. Entonces, un poco ese análisis más minucioso, más sesudo hay que hacer. Y otra de las cosas que se ha establecido es por qué al abogado y no a quien realmente está investigado en esos delitos, ¿no? Que es básicamente quien debe estar mayormente tachada su probidad. No es tanto el profesional de derecho que lo asiste, que está ejerciendo un trabajo, sino quien está vinculado con el proceso per se, ¿no? Entonces, y eso no está dentro de las prohibiciones. Dentro de las prohibiciones, si bien está quien tenga una sentencia condenatoria, pero no está quien se encuentra atravesando el proceso de investigación, es decir, quien tenga una sospecha. Ahora, sí, solamente una cosa sobre este tema, porque me escriben, dice, un defensor público que no puede negarse a defender a un narcotraficante, no puede ser fiscal. Exactamente. Y es esto, ¿no? Todos tenemos el derecho a la defensa. Yo sé que es difícil en este momento decirlo, pero el abogado que defiende a una persona que ha cometido un delito está ejerciendo su trabajo, ¿no? Otra cosa son estos abogados que se prestan para la presentación de procesos judiciales inadecuados, que, digamos, de alguna manera están actuando de forma clara y notoria contra la probidad y que también han sido sancionados, se los ha vinculado con procesos penales. Y bueno, en este caso sí, ¿no? Pero quien está ejerciendo su profesión creo que es un poco más complejo. Francisco Vergara Ortiz, presidente de la CAPEIPI, habló en Radio Sucesos acerca de los riesgos por la falta de energía eléctrica. Escuchemos lo que dijo. Las pymes, tenemos que ponernos en contexto que son las que menos preparadas están para enfrentar los contingentes. Eso siempre pasa, así nos pasó en la pandemia, así pasó en el paro, así siempre pasa. ¿Por qué? Porque es la que menos recursos tiene. No puede tener en el bolsillo acumulado dinero para este tipo de situaciones. Dicho esto, esa es la desesperación que tenemos en este momento, de que cuando la empresa eléctrica Quito nos propone unas restricciones para esta semana, en donde nos cortarían de 7 a 12 del día, Son las horas más productivas. O sea, las horas más productivas. Nos darían energía de 12 a 15 horas y nos volverían a cortar de 15 a 18 horas. No se puede trabajar así. ¿Por qué la empresa eléctrica haría esos cortes? Es lo que yo me estaba preguntando, porque están bien complicados para el ciudadano común y corriente, no se diga para una empresa que tiene que funcionar. Porque no lo están viendo a nivel nacional. Esa es la realidad, y la propuesta que hace la CAPEIPI es una visión nacional. Por eso dividimos en la mitad energéticamente a la República del Ecuador, para que se pueda trabajar lunes, martes, miércoles y jueves la mitad de la demanda nacional, y la otra área que sea jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, a la semana de 7 días le hacemos 4 días laborables y le hacemos de descanso obligatoria 3 días. Hacen un pico y placa eléctrico. Hacemos un pico y placa eléctrico. Es solo para dar previsibilidad en las restricciones del servicio. Nosotros entendemos que el gobierno nacional debe estar haciendo múltiples actividades, múltiples esfuerzos por incrementar la generación, pero no es un tema fácil, ni a corto plazo, ni rápido. Y en cambio, las restricciones estamos ya viviéndolas. Dicho esto, no tenemos otra alternativa que desenvolvernos en las restricciones. Estamos pidiendo que se gestione la escasez, que se gestione la demanda. Por eso pedimos que el primer bloque, ese bloque que está en color tomate en los gráficos que les hemos distribuido, sea para lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Pero haciendo qué? Trabajando más, trabajando 10 horas diarias. Lo que compensaría los 3 días de descanso obligatorio. Sí, y llegamos a tener las 40 horas semanales de conformidad con lo que exige la ley. Estamos en un estado de excepción en el tema eléctrico. Estamos en un conflicto armado nacional. Estamos en las circunstancias de conmoción nacional. Es viable establecer sin una ruptura de derechos laborales, que tampoco es nuestro objetivo. Estos cortes eléctricos que no serían de 7 a 17, sí serían antes de las 7 y después de las 5 de la tarde, para todo el país, para todo el bloque. Sí, el bloque que no estaría en días laborables, el bloque que estaría en descanso obligatorio, siempre se reduce la demanda, Milton.
como es, si usted ve históricamente, de lunes a viernes tiene más demanda, de sábado y domingo menos, porque la industria del sector productivo no está trabajando. Entonces, es aprovechar esas circunstancias y que la otra mitad del país lo pueda ejecutar. Es tal cual un pico y placa energético. Y el bloque 2, que trabajaría sábado y domingo, ¿tendría que pagar horas extras o se compensaría con el descanso obligatorio de lunes, martes y miércoles? Eso es lo que esperamos y eso es lo que le proponemos al gobierno nacional, que nos permita trabajar 10 horas diarias. No hay otra salida que trabajar para estas circunstancias. Los ecuatorianos siempre hemos salido adelante con nuestro trabajo y siendo resilientes. Suficiente de quejarse, esperemos que ya llueva, por supuesto, esperemos que hagan las gestiones para que tengamos generación térmica, esperemos muchas cosas, pero a nosotros solo nos corresponde trabajar. Francisco, en esta petición que hace la CAPEIPI al presidente de la República y sus ministros, mencionan un factor que ha sido importante y es la poca previsibilidad que se ha tenido, que no se puede planificar estos cortes porque han sido variables, porque no se cumplen los horarios y demás. Con esta propuesta sí se podría prever y planificar. Sí, en los días que te toca de la semana, en esos 4 días de los 7 que te toca trabajar, no le das movilidad a las restricciones, le das a las personas, a los ecuatorianos que están en descanso obligatorio. Ahí es donde mueves, le haces movible si es que llueve, si es que entra una barcaza, o asimismo si se queda sin combustible algún generador, lo haces en el área que está el descanso obligatorio. Ahí es donde tienes elasticidad respecto de la demanda y la provisión de energía. Le vuelves rígida al área, a los días que están laborables. Realmente es una propuesta que no la hemos analizado en este poco periodo, sino realmente desde las restricciones anteriores, porque vimos esa necesidad en el sector de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Vimos en la población que no avanzábamos a comprar un generador que está dependiendo de la empresa entre 3,000, 1,000 o 30,000 dólares. Así de amplio es el espectro, porque tienes que, de acuerdo a la industria que tengas, tener las condiciones de demanda. Y un tema súper importante, por favor, no nos pidan que ahorremos de energía, porque ahorrar energía es no trabajar. No hay proceso industrial, no hay proceso productivo, no hay trabajo ahora que se lo haga sin electricidad. Nos pueden pedir eficiencia, en eso estamos totalmente de acuerdo. No desperdiciar, totalmente de acuerdo. Apagar luces que estén de más. Por supuesto. Ese tipo de cosas, pero no parar máquinas. Le hago un ejemplo, Milton y Verónica. Es como si me dijeran a un padre de familia que de 100 profesores que usted necesita y es responsabilidad del Estado darle a los profesores de 100, le dicen, solo tengo 60 profesores. Por favor, el 40% de niños no los mande a educar, no los mande a la escuela. No, pues nuestro trabajo es mandarles a la escuela. Al Estado le corresponde dar los profesores. En esto, siendo una industria por su naturaleza que tiene economía de escala. Es decir, ¿qué es una economía de escala? Que entre más grande, más organizado, es más eficiente y tiene menos costos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso. Hoy vamos a comentar un tema que es importante desde el punto de vista económico y financiero. Tiene que ver con la inversión directa extranjera. En Ecuador necesitamos más inversiones, no solamente de agentes nacionales, sino a nivel internacional. Aquí déjenme darle algunas cifras para que ustedes vean cuán importante es para el mundo, para muchos países de América Latina y de Europa, este tema importantísimo, la inversión directa extranjera. En Colombia, por ejemplo, el año pasado la inversión directa extranjera fue de 17,000 millones de dólares. Estoy redondeando las cifras, mis queridos amigos. Perú, como 4,000 millones de dólares. Chile, 21,000 millones de dólares. Los gigantes, como es México, 36,000 millones, y Brasil, como 60 y pico mil millones de dólares.
Ecuador, ¿cuánto el año pasado tuvimos de inversión directa extranjera? No llegamos a 500 millones de dólares. Y uno dice, ¿qué pasa? Colombia, Perú tienen pues inversión directa extranjera muy superior a lo que tenemos en Ecuador. Tenemos reservas suficientes en petróleo. Tenemos reservas suficientes en minería de cobre o de oro. Y ahí hay inversiones, por supuesto, y hay empresas internacionales que están ayudando al Ecuador para producir X bienes y exportar, sea oro, sea cobre o sea petróleo crudo. Sin embargo, el volumen de inversión es realmente pequeño. Y las inversiones son necesarias, señores, ¿para qué? Para financiar una tasa de crecimiento muy superior a la que estamos acostumbrados en el Ecuador. Se necesita que la economía crezca mucho más para brindar empleo y oportunidades de prosperidad a la gente. Y aquí la inversión directa extranjera es básica. ¿Sí? ¿Pero por qué tenemos tan poco? Bueno, los mercados internacionales sencillamente no tienen confianza suficiente en el Ecuador. Porque por la historia que tenemos en el país. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en la época del gobierno del señor Correa se le ocurrió algo que fue un error. Se había firmado un contrato en petróleo con una compañía internacional. Había un contrato de por medio y había una participación del Estado. Pero el gobierno y el presidente en ese entonces dijo, no, nosotros somos como Estado dueños del recurso natural y estamos percibiendo una cantidad muy inferior a lo que creemos conveniente. Entonces dijo, de los resultados, de todo lo que tiene que ver con explotación petrolera a través de esta compañía ABC a nivel internacional, esa compañía de mucho prestigio, el 99% es del Estado y el 1% solamente para la compañía extranjera. Bueno, se armó un problema grave porque se alteró drásticamente todo el contrato. Y bueno, la compañía después de hablar insistir en una serie de temas importantes para mantener la estabilidad contractual, el gobierno aquel entonces dijo no, y sencillamente esa compañía con el tiempo demandó al Ecuador y a nivel internacional los jueces le dieron la razón a la compañía y Ecuador tuvo que pagar una compensación. Pero mi amigo, sencillamente, ¿por qué el inversionista en un momento dado, qué es lo que ve para venir a un país, Ecuador, Colombia, Perú? Hay varias cosas. En primero es la estabilidad política. Y Ecuador ha sido inestable políticamente, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un presidente que tiene pocos meses en el poder. Y estamos en un proceso electoral que nadie sabe quién va a ser presidente. Y los mercados dicen, bueno, será el presidente actual que está de candidato, lo regirán los ecuatorianos o no, o vendrá otra persona que sencillamente no es amigable a la inversión directa extranjera, ni a la economía de mercado, ni a la propiedad privada. Entonces dicen, yo prefiero esperar. Entonces la estabilidad política es básica para traer la inversión extranjera al Ecuador. En segundo punto tiene que ver con la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica. Sencillamente si se cambian a cada vez las leyes en el Ecuador, sean las tributarias, laborales o contractuales, sencillamente eso representa un factor negativo que ahuyenta la inversión directa extranjera. Y ya mencionamos un caso, y hay otro caso, por ejemplo, de los varios casos que hay. El bloque 43 del Yasuní. Asuman ustedes, amigos, que esa inversión no lo hubiese hecho Petroecuador, sino inversionistas internacionales. ¿Qué hubiese pasado? Que sencillamente la compañía diría, me están confiscando. Ah, bueno, diré el gobierno, estoy cumpliendo con una voluntad popular que dice que hay que desmantelar todos los equipos y toda la explotación petrolera en ese bloque, como se está iniciando. Pero el inversionista extranjero, si hubiese metido el dinero ahí, y no Petroecuador, sencillamente diría, me están confiscando. Frente a eso, naturalmente, amigos, nadie quiere venir al Ecuador en esas circunstancias. Entonces hay seguridad jurídica, es el otro tema que ven los inversionistas extranjeros. Pero aparte, imagínense que cambian las reglas tributarias.
y que mañana, pues, en vez de un impuesto del 25% sobre lo que es utilidades, de repente se le lleva 30-35% permanente o sencillamente temporal, como ha sido también en varios casos en el Ecuador. Entonces el inversionista pues dice, no, si así cambian las cosas, a mí se me destruyen todas las expectativas positivas que tenía yo con ese país, así que yo espero para que Ecuador dé estabilidad de todo tipo. Pero aparte de eso es la cuestión de la justicia. Ecuador se caracteriza sencillamente en que buena parte de los jueces son corruptos. Naturalmente que hay jueces probos, honorables, por supuesto que hay, pero hay otra gente que no lo es así. En un momento dado, sencillamente también las empresas internacionales dicen, ¿a qué me voy a someter? ¿A la justicia ecuatoriana? No. Anteriormente había pues la posibilidad de que en un momento dado, si una empresa internacional tenía un contrato en minería de oro, minería de cobre o de petróleo crudo, sencillamente tenía la posibilidad de iniciar un juicio a nivel internacional que era legal, pero hubo un cambio en la ley y sencillamente eso ya no va más. Entonces, sencillamente este es otro tema, el arbitraje internacional, que eso le interesa a los inversionistas internacionales. ¿Para qué? Para defenderse de que mañana haya jueces corruptos que quieran dinero para que le den la razón a esa empresa internacional. Estos son solo algunos, pero hay otros factores también que inciden para convencer sencillamente al empresario extranjero que venga al Ecuador porque es un buen país. ¿Para qué? Para ganar dinero, para la estabilidad de sus inversiones, etcétera. El presidente Noboa ha estado sencillamente en países como Estados Unidos y Europa, promoviendo al Ecuador para este propósito de hacer inversión extranjera. Muy bien, acertado, pero frente a todos los otros problemas que me permití indicar, sencillamente todavía no funciona la atracción a la inversión extranjera. Y esperemos que en el futuro podamos hacer inversión, señores, estimados amigas. Nos veremos la próxima semana, pero este dato de la inversión directa extranjera es realmente importante para el desarrollo futuro del Ecuador. Gracias, hasta la próxima semana. Editorial. Pavel Muñoz es un superhéroe. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El alcalde de Quito y sus palafreneros actúan como casi todos los políticos ecuatorianos. En cada tragedia encuentran una excelente oportunidad para cosechar votos. Cuando hubo el deslave en el sector de La Gasca, tan pronto como se aseguró que una cámara lo seguía, Pavel Muñoz se puso botas de caucho y fue a Lodazal a repartir abrazos y cobijas a los damnificados. Ahora que los bosques aledaños a Quito se incendiaron, Muñoz se aseguró de poner en sus cuentas de redes sociales un video en el que no tuvo empacho de aparecer como si se tratara de un superhéroe que, poniendo su vida en riesgo por el fuego que lo rodea, es capaz de dirigir la operación que salvará a los quiteños. Hay que poner una línea aquí. Se le escucha decir como si fuera un experto y segundos más tarde se lo ve repartiendo abrazos a quienes ven a él, al Salvador. Muñoz en el video es el único actor principal de una película epopéyica y todos cuantos lo rodean son apenas actores de reparto. Sin embargo, el título de video que él mismo creó y que luego sus palafreneros convirtieron en etiqueta para las redes sociales decía: sin aspavientos ni remilgos, todos somos Quito. Claro, un numeral todos somos Quito, con un solo rostro, el de Muñoz. Está claro que los estrategas de comunicación política de la alcaldía lo que querían es que Muñoz sea el rostro de ese espíritu de lucha y solidaridad que brotó la tarde y noche del siniestro. Ahí donde otros ven una tragedia, Muñoz y sus palafreneros vieron una oportunidad. Los productores del video se encargaron además de que las escenas sean lo más asépticas posibles. Los damnificados aparecen como desválidas criaturas que salen de las sombras únicamente para buscar los acogedores brazos del superhéroe. Nunca se ve una casa destruida, nunca una persona con quemaduras, nunca una madre llorando o una familia que ha perdido todo lo suyo. En las historias de los superhéroes solo hay agradecidos, nunca víctimas letales. No hay como acusar a Muñoz de ser el único en tratar de cosechar aplausos y votos en medio de la desolación. El presidente Daniel Noboa hizo un video con escenas del deslave en La Gasca, que
quizás no alcanzó a ir al incendio y Jan Topic tampoco perdió la oportunidad de estar en Guapo. La pregunta es, sin embargo, ¿por qué al superhéroe no se le ocurrió poner hidrantes en las zonas donde los bosques de eucalipto acarician la ciudad? Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. El prófugo miente como respira. Roberto Aguilar, El Expreso. Todavía el delincuente prófugo que ocupó la presidencia de la República es capaz de inventar algo nuevo para sorprendernos. Después de 10 años de abusos y saqueos y 8 más de contaminar con odio y con mentiras inauditas el debate público nacional, todavía se da modos para alcanzar nuevas y cada vez más extravagantes cotas de cinismo y desvergüenza. Su última ocurrencia: responsabilizar a Daniel Noboa, y solo a él, de la ley No Más Apagones que la Asamblea Nacional, con el voto unánime de la bancada correísta, es decir, con su aprobación expresa y directa, porque no hay nada que ese grupo de obsecuentes empleados suyos haga sin su visto bueno, aprobó el 10 de enero de este mismo año. Y decir además, en el colmo de la impudicia, que esa ley, que deja intacto el monopolio estatal del mercado de la energía eléctrica, consagrado en la Constitución que él se mandó a hacer a la medida, es una ley privatizadora. Otra muestra de descaro: acusar a los gobiernos que heredaron el enorme déficit que produjo el suyo de no haber ejecutado el fantasioso plan eléctrico que él, junto con el aún más ratero Jorge Glass, diseñó en sus delirios. Plan eléctrico donde se establecía, dijo en una entrevista reciente, la hidroeléctrica que había de construir cada año. Vaya jeta, se fue saqueando hasta los fondos de la Seguridad Social y ahora se indigna porque sus sucesores no construyeron una hidroeléctrica anual. Por no hablar de lo que se robó para financiar la vida regalada que él y otros prófugos de su partido se dan sin trabajar en el extranjero y por lo menos 30 años de campañas billonarias. Canalla, indecoroso e indigno, tratando de sacar réditos políticos de la crisis que nos legó, mientras se mueve y conspira entre dos continentes con nuestra plata. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Así lo escribió no hace un mes en su cuenta de X, atribuyéndose la autoría de la idea. No es lo primero que roba, ni será lo último. Acababa de descubrir en un meme a Hannah Arendt. Él mismo ha pasado la mitad de su vida llevando esa máxima a la práctica, mintiendo constantemente hasta disolver el límite entre la verdad y la mentira, hasta poner en duda incluso los hechos que constan a todo el mundo. En Montecristi diseñaron un modelo que impide la participación privada en el mercado de la electricidad con el argumento de que los servicios públicos y lo que llamaron sectores estratégicos no pueden estar en otras manos que no sean las del Estado. Aunque el Estado tenga un déficit fenomenal, como es el caso, aunque tengamos que vivir con apagones, los privados no pueden invertir en proyectos de generación energética, no pueden siquiera generar la suficiente electricidad para autoabastecerse, porque la electricidad es un sector estratégico. Y dependiendo de quién sea el negocio, no tener electricidad resulta más estratégico que tenerla. Así de absurdo. El pecado de Noboa es haber conservado intacto ese modelo estatista, precisamente porque necesitaba mantener su alianza disque de gobernabilidad con el correísmo. Hoy es el correísmo el primero en criticarlo. Mientras el prófugo, no para convencer a nadie, sino para enrarecer la conversación de tal manera que toda verdad resulte incierta. Solo eso le garantiza un espacio para seguir inundándonos con su odio. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Llega la cápsula de rescate que devolverá a la Tierra a los astronautas varados en el espacio. 2 astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional están un paso más cerca de volver a casa con la llegada de una cápsula de SpaceX. La nave atracó en la estación con 2 asientos vacíos, reservados para Butch Wilmore y Sunita Williams. El dúo lleva atrapado en el espacio desde junio debido a dificultades técnicas. Regresará a la Tierra en febrero. Hasta entonces permanecerán en órbita 2 nuevos reclutas, Nick Hague de la NASA
y Alexander Gorbunov, de la Agencia Espacial Rusa, que iban a bordo de la nave de rescate. Expedition 70. On behalf of Expedition 72, I just want to say welcome to our new compadres from Dragon Freedom. Thanks, Sonny. Coming through the hatch and seeing all the smiles, and as much as I've laughed and cried in the last 10 minutes, I know it's going to be an amazing expedition, so I'm really looking forward to getting to work up here. El vuelo de prueba del Starliner, en el que viajaban Williams y Wilmore, tuvo fallos en los propulsores y fugas de helio tras el despegue. La NASA envió la aeronave de vuelta a la Tierra sin tripulación. La revisión de los datos posteriores al vuelo comenzará esta semana. Opositores venezolanos protestan en Caracas a 2 meses de las elecciones. Este 28 de septiembre se cumplen 2 meses de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio. En ese contexto, cientos de opositores venezolanos se concentraron en diversos puntos del país para exigir que se publiquen las actas de esa elección. Veamos. Nosotros queremos mandarle un mensaje a nuestros compañeros de la Fuerza Armada Nacional, que saben y conocen, porque estuvieron presentes el 28 de julio en todas las mesas de Venezuela, que la paliza que le dio Edmundo González con María Corina fue bestial. Ese día todo el pueblo venezolano salió con la calle, con alegría, con esperanza, con fe. Y desde las 9 de la mañana ya se veía la alegría en las calles. Luego, a partir de las 6 de la tarde, comenzó a tenerse la alegría y comenzaron a leerse las actas. Entonces, le digo a todos ustedes, nosotros ganamos y nosotros, como dice María Corina, vamos a cobrar. Tenemos que dejar claro la voluntad de un pueblo que el 28 de junio se manifestó masivamente contra el régimen. Hoy nuevamente los trabajadores dando la cara en este momento difícil del país, con una represión y con una venganza que tienen hacia todo el pueblo venezolano. Más de los millones de trabajadores que votamos el 28 de julio y quisimos a Edmundo González presidente de la República. María Corina, estamos aquí por ti, por Venezuela, por los presos políticos. Gloria al bravo pueblo que yo... Miles de personas se manifiestan en Lisboa contra la inmigración descontrolada en una concentración convocada por la extrema derecha. Miles de personas han protestado en Portugal contra la inmigración descontrolada en una concentración convocada por el partido de extrema derecha Chega. Los manifestantes marcharon por la capital, Lisboa, con la bandera nacional portuguesa y pancartas con lemas como expulsión de los inmigrantes que cometen delitos. El líder del partido, André Ventura, dijo que quienes quieran ir a Portugal a trabajar serán bienvenidos. A imigração não pode ser visto só na segurança social, tem que ser visto, por exemplo, num drama que ontem foi debatido nas ruas, que é o drama da habitação. Se deixarmos entrar 15% de estrangeiros em Portugal, não haverá casas para toda a gente. E não vale a pena andarmos a fingir que há, porque não há. Las tensiones surgieron cuando la marcha se acercó a los barrios obreros, en los que vive una importante población inmigrante. Algunos manifestantes se enfrentaron a activistas por inmigración, partidarios de un Portugal abierto a los extranjeros. El número de extranjeros residentes en Portugal aumentó más de un 33% el año pasado, hasta superar el 1.000.000. Esto supone alrededor de una 10ª parte de la población total, según la Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo. Israel confirma la muerte del líder de Hamás en Líbano en el primer ataque sobre el centro de Beirut. Un ataque aéreo israelí ha alcanzado por primera vez el centro de Beirut. A primera hora de este lunes, un misil ha alcanzado un departamento de varios pisos en una zona residencial llena de tiendas.
Hay versiones contradictorias sobre el número de muertos. La defensa civil libanesa habla de un fallecido, mientras que una facción de la izquierda palestina en Líbano asegura que 3 de sus miembros han muerto. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva
con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.